Sí, Amaya, y en esa misma línea, si hay un software también entre medio, los puntos en común, por ejemplo, que incluso podrían ser quizás de fácil despacho dentro de todo, también ideal, porque eso podría agilizar también nuestro trabajo. Gracias. Perdón, con afecto, yo llamo suavemente al orden. Para mí es muy importante que la estructura de la sesión es elegir a la coordinación primero. Yo entiendo que hay mucho entusiasmo por el trabajo de fondo, es lo que nos convoca, pero justamente elegida la coordinación, esta va a, supongo yo, hacer proposiciones sobre cómo organizar el trabajo, estructurar un índice, con qué documentos vamos a trabajar, etcétera. Eso será parte de las decisiones que la subcomisión como cuerpo adopte con la dirección de su coordinación. Reitero entonces mi consulta de si hay proposiciones para conformar la coordinación de esta subcomisión. Señor secretario, Rosa Catrileo, si pudiera darnos tal vez unos par de minutos para poder conversar, si es que tenemos algún acuerdo, sería ideal. Con mucho gusto. Se suspende la sesión por 10 minutos.
Muy bien. La Secretaría quiere tomar registro de los resultados de las conversaciones habidas. Se ofrece la palabra para que se informe sobre esto don Mauricio Daza. Gracias, secretario. Bueno, después de varias conversaciones que sostuvimos, nosotros planteamos junto a Rosa Catrileo la posibilidad de ser coordinadores de esta subcomisión. Tenemos la voluntad y el deseo de que así sea, así que colocamos nuestros nombres a disposición de esta subcomisión. ¿Algún otro planteamiento? ¿No? Señora Tami, don Hernán, señora Constanza, don Helmut, don Claudio, don Luis, Rosa. Por unanimidad, entonces, proclamamos a la convencional Rosa Catrileo y al convencional Mauricio Daza como coordinadores de esta subcomisión de estructura y funcionamiento. Armando, dale, Rosa. Bueno, primero que todo saludarlos, Mari Pulamien. Es un honor que se haya dado esta posibilidad como representante mapuche de estar en la coordinación de esta importante subcomisión de la Comisión de Reglamento. Así es que les agradezco la confianza, espero que sea un trabajo colaborativo y que, tal como es en mi pueblo, lleguemos a los consensos necesarios para poder seguir avanzando y que este camino llegue al punto final de entregar, es cierto, la propuesta de esta subcomisión y de la comisión al pleno. Así que muchas gracias, Chaltumay, Fentre Mañón, como se dice en Mapudungun. Bueno, yo también quiero agradecer la confianza que se nos ha dado. Para mí es un privilegio poder trabajar con Rosa durante este periodo muy acotado de tiempo. Hay que recordar que nuestro trabajo está definido por un calendario que es muy exigente. Durante esta semana vamos a tener que elaborar normas y yo creo que el compromiso de nosotros es ser precisamente coordinadores y poder tener una conversación, un diálogo muy fluido con ustedes. Y me gustaría también darle las garantías que nuestra voluntad es dar espacio a que las ideas de cada uno de ustedes tenga cabida dentro del debate y que las podamos analizar de manera adecuada, generando finalmente los acuerdos y en aquellos casos como corresponde a las votaciones para salir de este desafío. Así que les agradezco muchísimo y muy honrado, Rosa, de poder trabajar contigo, muy honrado de poder trabajar con ustedes. Todos vamos a generar este esfuerzo colectivo. Así que muchas gracias. Bueno, ahora viene la parte difícil, que tiene que ver con ponernos a trabajar. La verdad es que existen varias propuestas de reglamento, los cuales han sido presentados por distintos miembros de la comisión y además muy importante, también existen muchas propuestas las cuales han sido formuladas por personas y organizaciones de la sociedad civil a quienes escuchamos durante los últimos días. Nosotros necesitamos un espacio para sistematizar esas propuestas y por lo tanto es la labor que queremos hacer en un espacio de tiempo que sea acotado, va a ser exigente, pero queremos entregarle a ustedes un insumo que corresponda a una sistematización, por lo menos de las distintas propuestas que nosotros hemos presentado y que también ustedes lo han hecho. En ese contexto hay que recordar que el artículo 8 de las reglas sobre subcomisiones de la Comisión de Reglamento establece la posibilidad que durante las sesiones de las subcomisiones los convencionales pueden presentar mociones relativas al reglamento en las materias que correspondan. Y bueno, durante las sesiones este momento, o sea, es el instante en que nos hemos ya instalado. Por eso me parece adecuado, no sé qué opinas Rosa y qué opinan ustedes en general, que generemos un espacio de tiempo para que, independiente de las propuestas que ustedes ya han presentado, puedan presentar formalmente otras propuestas, pero acotadas a los temas que le corresponde trabajar a esta subcomisión. En ese contexto podemos fijar un plazo, que tenía que ser durante el día de hoy, necesariamente, para los efectos de recibir todas esas propuestas, independiente que desde ya hay que considerarlas que
se entregaron, ¿no? El día sábado, hasta el día sábado muchos de ustedes lo hicieron, para hacer el trabajo de sistematización y el día de mañana llegar ya con algo que podamos trabajar. Lo otro que yo les quería proponer, no sé qué es lo que opinan, es empezar primero con la elaboración de una suerte de índice de capítulos, donde se señalen aquellos órganos los cuales nosotros estamos planteando desde los distintos sectores, incluir en el reglamento, ¿no? Y a partir de aquello, después, una vez que aprobemos en general cuáles son los órganos que vamos a incluir en el reglamento, les empecemos a dar contenido. Por otra parte, también propongo que, independiente de ese orden, comencemos a debatir aquellas normas que aparezcan como de más fácil despacho, porque se pueda constatar a partir del proceso de sistematización que existen muchos puntos en común entre las distintas propuestas. Así vamos avanzando de lo más fácil a lo más difícil, entre comillas, en términos de los acuerdos que podamos llegar. Vamos a generar una suerte de fórmula, ¿no?, de usos y prácticas respecto del debate y la votación, lo que nos va a permitir llegar a los temas más complejos, ya con un engranaje que va a estar funcionando. Esa sería la propuesta para estos efectos. Don Hugo. La que aparece con la boca. Ahí está, ya. Oye, mira, todos hemos tenido la posibilidad de escuchar las audiencias públicas. Han habido muchas propuestas sobre la materia que nos corresponde abordar. También hay muchos de ustedes han hecho también propuestas con respecto a esta parte. Yo creo que sería interesante poder elaborar, sí, que yo sé que es una pega dura para la Secretaría, pero un comparado con respecto a cada uno de los temas. Y creo que así, viendo el comparado con respecto a comisiones, porque hay, por ejemplo, las comisiones, escuchamos un número, unos proponen 5, otros 6, 10, 20, 30, entonces podríamos ir viendo, votando temas, lo pongo como ejemplo de las comisiones nomás, pero hay ya temáticas que muchos abordaron al mismo tiempo y que podríamos verlo en un comparado, y ir viendo y derechamente resolviendo cuál es lo que no hace más sentido, tratando de buscar acuerdo, y si no, bueno, a través de la votación ir resolviendo lo que estimamos lo más pertinente para formar los artículos. Pero yo creo que sería ver, yo sé que la Secretaría es un trabajo complejo, pero yo creo que sería lo más adecuado tener un comparado con todas las propuestas que se han hecho, tanto de la audiencia pública como de las que han hecho ustedes. Sí, un poco también para recoger tu invitación. A mí me parecería en principio un buen tema elaborar los títulos a partir de cómo estamos estructurados. Podría haber un título de órganos, habría que definir si haber un título especial de funciones o lo mezclamos con órganos, un título sobre procedimientos de formación de la norma constitucional, a lo menos esos dos. Y nosotros proponemos que haya un título preliminar de principios, donde hablemos de la plurinacionalidad, interculturalidad, etcétera, un título sobre procedimiento interno de solución de controversias o disensos, y uno de, se nos ocurría, disposiciones transitorias, que eso se puede conversar, pero yo creo que, y pregunto acá, si hay cierto consenso que a lo menos un título sobre órganos y funciones que refleje el trabajo de esta subcomisión, y un título de procedimiento de formación de norma constitucional. Mauricio Amaya, a mí tú partiste diciendo que desde la coordinación de la comisión se iba a trabajar en una sistematización. Eso incluía también lo que nosotros presentamos, ¿cierto? ¿Y eso para cuándo estaría disponible? Eso quería contar. Nosotros hemos trabajado con el proyecto Milenio de Datos, ¿no es cierto?, que vino a hacer una presentación, y luego hay otro proyecto grande que se llama Tenemos que hablar de Chile, que lleva a la Universidad de Chile con la Católica y cerca de 60 o 80 organizaciones, y ellos tienen que en el fondo es como un programa computacional de análisis de documentos. Y ellos pusieron al servicio, digamos, de este trabajo, porque yo creo que es una tarea realmente inabordable para una sola persona, varias personas, y tenemos hoy día reunión con Daniel a las 8 de la noche. Ellos estuvieron trabajando todo el fin de semana en el informe de las audiencias públicas y ya les entregamos la de los convencionales. Yo
me da un poco digamos, no sé exactamente si nos vamos a demorar un día, dos, como que todo es para ayer, pero yo podría hoy día mismo, después de la reunión, enviarles un correo a ustedes dos y comentarles qué nos digan, qué nos pueden decir en términos de plazo. Pero yo entiendo que ellos ya tenían un borrador del informe final de las 107 audiencias públicas, sobre la base de las minutas. Eso es lo que ellos están analizando con este software de análisis de documentos. En el fondo, por eso digo, es algo que tenemos que trabajar después nosotros para ver nuestras propias perspectivas, pero podría estar muy pronto, Rosa. Claro, el desafío, sí, Constanza. Gracias, Mauricio y Rosa, felicitarlos por la gran pega que se les viene por delante. Yo creo, o sea, esto como sugerencia, no sé bien cómo lo está trabajando el Instituto Milenio o tenemos que hablar de Chile en términos del comparado de las propuestas de los convencionales constituyentes, pero yo tendría ese comparado como una base para efectos de la discusión y la votación nuestra y el consolidado de las audiencias públicas como un insumo que eventualmente nos puede servir para esas discusiones y votaciones. Y en el caso dado, por ejemplo, de que tenemos que hablar de Chile o el Instituto Milenio, le sea muy complejo armar el comparado, la otra sugerencia sería que de repente algunos de nosotros que tenemos distintos asesores puedan hacer en el fondo esa pega y se la puedan dividir y en la práctica que podamos sacar ese comparado adelante, porque yo creo que no sé si es tan productivo que nos juntemos, por ejemplo, no sé, todos los días y todavía no tenemos ese comparado sobre el cual leer y trabajar. No sé qué les parece a ustedes. Yo sé que estamos contra el tiempo, pero quizás teniendo ese comparado nos va a ser mucho más fácil poder sesionar. Gracias. Sí, lo que dice Constanza es efectivo en el sentido de que no tiene mucho valor el que nos vayamos juntando sin tener un insumo a partir del cual podamos empezar a debatir y avanzar. Entonces, por eso quizás, y se los planteo así abiertamente, ¿no? La posibilidad es que primero fijemos cuáles son aquellos temas los que nosotros vamos a empezar a tratar. Ponernos de acuerdo acerca de los distintos capítulos que va a corresponder a aquella parte del reglamento respecto a la cual tenemos que hacer una propuesta normativa. Y a partir de aquello vamos trabajando los contenidos, porque van a haber contenidos que van a ser mucho más sencillos. Por ejemplo, el contenido vinculado a la presidencia, la vicepresidencia y la mesa, para decirlo de alguna forma. Contenidos que van a ser más complejos, lo vinculado con las comisiones, su número, la forma en que se van a integrar, un poco lo que decía Hugo. Yo creo que quizás la práctica sería, empecemos por lo fundamental, veamos la nómina de temas que vamos a tratar, los órganos que queremos que formen parte de la convención. Y podemos llegar a un consenso. Hay algunos que, por ejemplo, hay una propuesta de un sector que señala establecer comités de convencionales. Hay quienes piensan de que eso no es adecuado y quienes que piensan que sí, se puede debatir y zanjar si es que eso va a estar o no incluido. Para ponerle un ejemplo, eso lo podemos definir mañana, ¿eh? Y es un avance importante. Y después vamos debatiendo lo de fácil despacho. ¿Y cómo hacemos el fácil despacho con el comparado que hablaba Hugo? Tomamos todas las propuestas que se han hecho por los distintos convencionales y vamos analizándolo. Incluso, ahí tendríamos que ver, Rosa, podríamos quizás también hacer nosotros una propuesta que sea una suerte de condensado, ¿no? De lo que nosotros creemos que son los puntos que hay en común, que se puede poner en votación o se puede hacer indicaciones por parte de ustedes respecto a esa propuesta base y así vamos avanzando votándolo. Eso. Sí, complementar, Mauricio, perdón, que las propuestas de los convencionales que expusimos ese día son 15, entonces tampoco son tantas que no podamos tener una base para comenzar a trabajar, independiente del insumo de las audiencias, que sería ideal tenerlo también a la brevedad. Pero como son pocos y nuestra subcomisión está centrada en la estructura orgánica, tenemos que centrarnos en las propuestas que se presentaron en esos puntos. No sé si tú estás de acuerdo, Mauricio. No, muy breve. Sí, perdón, Helmut, dale. No, ya, no, sí, solamente, bueno, felicitar también, me sumo a las felicitaciones de Rosita y Mauricio que estén como nuestros coordinadores. Invitar a los demás colegas que aquí consolidemos quizás nuestras propuestas, como decía Rosita, son 15, yo creo que podemos hacer ese trabajo, avanzar, cada uno tiene, yo creo que vi varias coincidencias ese día y podríamos consolidar también esas propuestas e ir avanzando en ello igual. Así es que es como un llamado a todos nosotros a que consolidemos nuestras propuestas y vayamos incluso avanzando en eso. También se podría, no son muchas propuestas, son 15, podríamos hacerlo entre nosotros.
Sí, sumarme primero a las felicitaciones por la responsabilidad que significa en tan poco tiempo sacar adelante esta tarea. Yo creo que hay una voluntad de todos por colaborar para que salga bien. Creo que lo primero es lo que señaló Mauricio, deberíamos consensuar un índice. Eso nos va a permitir estructurar el trabajo y de esa manera también darle un orden al consolidado. O sea, que las distintas propuestas puedan ordenarse de acuerdo a ese mismo índice. No todas tienen la misma estructura en la forma en que están presentadas. Y por lo tanto, si hoy día podemos avanzar, por ejemplo, en una cierta estructura, eso nos va a permitir priorizar y luego ordenar las distintas propuestas de acuerdo a ese criterio y iniciar en ese orden el trabajo. Sí, Amaya. Y después. Ya. Gracias. Bueno, por supuesto, felicitarles, Mauricio, Rosa, y por supuesto ponernos a disposición de este trabajo. Creo que me parece bien el tema de los consolidados y que se puede ir avanzando. Sin embargo, hay un tema de, por ejemplo, la estructura orgánica, es decir, donde hay consenso, ¿no? El pleno, la mesa, las comisiones, donde ya no hay mucho que debatir sobre eso. Entonces, pensando en la premura del tiempo, pensando en que tenemos muy poquitos días para levantar esta propuesta, creo que sería bueno no dilatar ciertas cuestiones que ya hay de facto, estamos funcionando así también, ¿no? Entonces, creo que hay elementos que ya podemos empezar a ir definiendo, como los que acabo de mencionar, y que se vaya sumando ese trabajo de los comparados desde los convencionales, que también concuerdo que no es tanto, no son tantos. Entonces, mi propuesta es un poco eso, sobre que ya empecemos a trabajar sobre las cuestiones que ya de facto son cómo funciona la convención. Amaya. Sí, contarles, se recuerdan que que ustedes mismos nos hicieron llegar como unos esqueletos de reglamento y hicimos un comparado, me acuerdo, y yo creo que lo enviamos. Yo no sé si eso puede servir como para orientar una primera conversación. Estaban enviados los correos. Lo otro es que me escribe Daniel y pide si nos podemos al final quedar un minutito con los coordinadores de todas las subcomisiones, porque quizás también es importante que tratemos de conciliar así una estructura, pero estoy de acuerdo. Quizás solo recordar eso de los esqueletos que quizás sirven. Bueno, absolutamente sí, por favor. No, muy breve. Efectivamente, ustedes hicieron una propuesta. Yo creo que ese podría ser el punto de partida. Mauricio, sí. Brevemente también, felicitarla. Creo que hay muchas coincidencias y puntos en común, lo pudimos apreciar en las diversas exposiciones el otro día. Y no hay que dudar que la Convención Constitucional ya tiene una práctica, conformación de las comisiones, los patrocinios, sea bueno o malo, ya tenemos una mesa directiva, por tanto ya tenemos bastantes normas mínimas a las cuales nosotros podemos atenernos para este funcionamiento. Así que me parece excelente y además, por otra parte, siempre se ha dado la lógica en las comisiones, que yo creo que ha sido bueno para poder ordenar, de que las coordinaciones proponen y nosotros vamos agregando, modificando, y ahora como somos pocos creo que es una bonita instancia para que podamos trabajar en conjunto, ir complementando y construyendo la parte que a nosotros nos toca, así que pongámonos a trabajar nomás. Bueno, absolutamente ese es el desafío. Ahora, para ponernos a trabajar en concreto, yo recojo lo que ustedes han señalado. Yo creo que Rosa va a estar de acuerdo conmigo en el sentido de que primero veamos este índice, porque eso nos va a facilitar el trabajo. Respecto del tema del índice, efectivamente hay un conjunto de propuestas que fueron recibidas por la coordinación de la Comisión de Reglamento, ¿no? En ese sentido, yo creo que igualmente tenemos que sistematizar y revisar. Y en ese contexto también tenemos una norma, que es la posibilidad, y se señala expresamente, que en el contexto del funcionamiento de la subcomisión, también sus miembros tienen la posibilidad de poder hacer esas propuestas. Para poder conciliar esto, yo creo que nos tenemos que dar un plazo para que nosotros podamos presentarle a usted un consolidado respecto a este índice. Ahora, sí, hay temas donde hay coincidencia, pero hay temas donde no hay coincidencia. No quiero poner pelos a la sopa, pero por ejemplo, el tema de establecer en el reglamento principios no es un tema donde haya unanimidad. Hay propuestas las cuales señalan que los principios tienen que empezar a generarse a partir del debate de las comisiones temáticas. Hay otra propuesta que hicimos también con Tami y Guillermo en el sentido de generar un momento previo al funcionamiento de las comisiones temáticas para que esto sea definido por el Pleno, etc. Entonces, ese también va a ser un tema que vamos a tener que debatir. Entonces, tiene sus bemoles, igual que los comités convencionales. Entonces, yo les propongo que fijemos un plazo acotado para que podamos hacer y avanzar en este trabajo, mandarles a ustedes este índice que va a ser la propuesta que nosotros vamos a hacer, ¿no? A partir de
las opiniones, no de nosotros, sino una sistematización de lo que se ha presentado acá, convengamos que el índice y todos los comparados van a ser hechos a partir de las propuestas de los convencionales y de las convencionales. Las propuestas que se han hecho por parte de la sociedad civil van a ser sistematizados y entregados como un insumo que se pueden reflejar en indicaciones que se pueden presentar por cualquiera de nosotros y nosotras, y yo creo que ese es el mecanismo. No sé si les parece esta idea. ¿Sí? Yo estoy completamente de acuerdo. Lo único, solamente como un tema más bien de nomenclatura, cuando se prepare ese índice, yo sugiero que hay veces en que quizás estamos tocando el mismo tema, pero utilizamos conceptos distintos. Por darte un ejemplo, no sé, directivas o mesa o ampliación de mesa y comités, de repente eventualmente pueden ser conceptos que son distintos, pero que apuntan un poco a lo mismo. Entonces, eventualmente tener en cuenta en el índice que puedan proponer a partir de las propuestas que hicimos los convencionales constituyentes. Comparto 100% que una cosa es el insumo de la sociedad civil y lo otro son las propuestas, pero que en el índice también se puedan ir tocando quizás con guiones los distintos nombres, como para evitar de que por el nombre quede fuera texto en el fondo inmediatamente. Eso nomás, no sé si se entiende el punto. O sea, yo creo que lo que vamos a hacer con Mauricio es ver lo que se apunta con una propuesta y si hay coincidencia independiente del nombre, porque sabemos que a uno lo pueden denominar de una manera y otros de otra, pero que apuntan a lo mismo. Supongo que vamos a hacer eso con Mauricio. Ya, mira, yo no estoy de acuerdo con que lo que ha aportado la sociedad civil sea visto como insumo. ¿Por qué no vamos a estar deliberando sobre las propuestas que ellos nos hicieron? Porque se explicaría que cada uno de nosotros tiene que tomarlo como una indicación y uno mismo lo que escuchó, hacerlo realidad. Entonces vamos a estar dándole respuesta a las propuestas que nos hizo la sociedad civil a través de las audiencias públicas. Si la tomamos con cada uno como un insumo que lo puede considerar o no lo puede considerar. Yo creo que igual son propuestas que nos hicieron. Hay propuestas de comisiones, en realidad hay propuestas de comisiones en las audiencias públicas. Y esas propuestas de comisión tenemos que deliberar sobre ellas. Pero todos y todas, no que sea una propuesta, una indicación que uno traiga y la ponga sobre la mesa. Yo creo que tienen que ser objeto de deliberación, porque si no, entonces la audiencia pública la tomamos como un insumo y la guardamos en la gaveta, entonces vamos a hacer lo mismo que justamente se nos ha estado criticando, de que escuchamos y no damos respuesta. Entonces no puede ser tomado como un insumo, a mi entender. Tiene que ser puesta como una propuesta más dentro de las diversas otras propuestas que hay. Eso. Anaya. Solo contar que nosotros mismos aprobamos una regla en que dijimos que íbamos a hacer un informe final de incidencia. Yo creo que a eso se refieren. Y ese es el informe, Hugo, que he dicho ya varias veces que estamos preparando, que vamos a compartir en un drive para que todos podamos hacerle comentarios o sugerir, pero evidentemente va a impactar y es parte de la propuesta que va a salir de esta subcomisión y de la comisión en general de reglamento. Y es más, aprobamos una regla que dice que tenemos que dar justificación de aquello que acogimos y de aquello que rechazamos en términos de la participación ciudadana, que yo creo que es un requisito mucho más alto que simplemente tomarlo como un elemento, digamos, como un insumo. Eso es parte de las reglas de trabajo de la subcomisión de reglamento. Yo lo entendí así. ¿Tami? Quería... Sí, bueno, de acuerdo con lo que acaba de decir Amaya, yo también lo veo de esa forma y además creo que es importante que recordemos que una de las gracias de que nosotros y nosotras hayamos expuesto el último día es que también tuvimos el tiempo para poder recoger, cosa que por lo menos en nuestro caso lo hicimos y por lo que vi de las otras exposiciones también fue así, recoger lo que en las propias audiencias públicas se dijo. Entonces, de una u otra forma ya muchas de las propuestas de las y los constituyentes están recogiendo, por lo menos en nuestro caso fue así, recogiendo varias de las ideas que escuchamos maravillosamente en las audiencias públicas. Sí, solamente para decir, cuando señalé insumo no era para quitarle o restarle valor o relativizar lo que es la propuesta de la sociedad civil. Como decía Maya, hay una norma que nosotros votamos, que de hecho yo también voté a favor y que se votó con una amplia mayoría, respecto de la necesidad de generar un informe donde se explique, ¿no?, cuáles son las razones por las cuales consideramos o no consideramos todas y cada una de las propuestas de la sociedad civil. Es simplemente por un tema de orden de trabajo, pero vamos a tratar de que en la sistematización, acuérdense que de aquí al día sábado tenemos que tener una propuesta completa, votada y entregada. Ojalá que tengamos más plazo.
¿no? Pero nosotros no podemos trabajar bajo esa eventualidad y tenemos que regirnos por lo que hay. Entonces, es básicamente para poder avanzar, pero insisto, el tema de las propuestas de la sociedad civil y hacerse cargo de cada uno de esos puntos es parte de nuestra reglamentación, así ha estado aprobado y hay una fase también para hacerlo. Así que quería aclarar eso. Sí, por favor, Luis. Sí, yo soy 3 cositas. La primera, no me quedó muy claro cuál va a ser la forma de incorporar la propuesta de la ciudadanía en este trabajo, porque entiendo que, esto, tal como tú dices, muchos recogimos, pero yo entiendo que las organizaciones lo que quieren es algo más, algo que me citen y que se hagan cargo, no que simplemente diga, sí, te escuché, lo recogí, pero no hay mayor referencia respecto a ello. Entonces, la sistematización de los aportes de las organizaciones va a estar mañana, pasado, porque lo tenemos que tener a la vista, o simplemente están pensando al final para cumplir con el dictamen. Lo segundo, recordar, como decía Maya, que ya está la sistematización, incluso lo hicieron, aquí lo estoy viendo, dice propuesta de la coordinación, y al lado dice enmienda. Quizás sea más operativo trabajar sobre eso, porque los que presentaron enmiendas fueron, por aquí había Ingrid y Bárbara, Fuad, Mauricio, Tami, Guillermo, Natividad y Luis. Eso como para también, entonces esa duda me queda. Y lo tercero, ¿cuál es el ámbito de competencia de esta subcomisión? A mí me da a entender que somos como todo lo que no va a ver la segunda subcomisión, porque en estricto rigor solo veríamos órganos y funcionamientos, pero si vamos a ver principios, métodos de solución, entonces la segunda subcomisión solo vería el procedimiento de norma constitucional y todos los demás de reglamento, nosotros. Esas son las inquietudes. Creo que esto quería comentar. Gracias. En relación con la última intervención, ella recoge una inquietud que se le estaba presentando a la Secretaría. Yo quisiera poner de relieve 2 cuestiones. Las normas que rigen a la subcomisión son las que ustedes aprobaron, denominadas reglas sobre subcomisiones de la Comisión de Reglamento. En relación con nosotros, el artículo 5, o con ustedes, el artículo 5, inciso 3, dice 2 cosas desde la perspectiva mía. La función de la subcomisión es generar un articulado respecto de las siguientes materias. Es decir, y luego enlista las materias. Como yo ya he venido escuchando en este rato algunas que no identifico acá, quizá haría un llamado a tener presente la norma que fija el ámbito de competencia de la subcomisión. Estructura de la convención, jerarquía, responsabilidades, pleno y mesa directiva, comisiones internas, temáticas, secretaría técnica, secretaría administrativa, comité externo, estatuto de los constituyentes y reclamaciones internas, por una parte. Y por otro lado, tanto aquí como más abajo, en el inciso final, en la frase final del inciso final, dice, asimismo, podría generar un articulado. Respecto a lo principal y respecto de lo complementario, se usa la expresión articulado. Entonces yo enfatizaría o les solicitaría tener esta perspectiva presente al momento de hacer sus proposiciones. Aquí está la lista de materias en perspectiva de articulado, porque discutir solamente ideas, proposiciones generales, a lo mejor hoy día, mañana es inevitable, por supuesto, pero pensando en el cronograma que tenemos, hay que aterrizar eso prontamente en articulado, que es lo que les va a permitir a ustedes realmente avanzar y concluir en un texto concreto el sábado, el viernes. Gracias. Bueno, efectivamente lo que tenemos que discutir son normas, ¿no? Así directamente. No podemos simplemente estar en las ideas. Y lo que nosotros queremos proveer son comparados de normas, para que podamos presentar indicaciones, para que podamos debatir, acordar o votar normas. No tenemos tiempo para mucho más. Así que, Rosa. Estaba revisando y efectivamente tenemos en nuestro correo un compilado respecto de la estructura de reglamento que había presentado como propuesta la coordinación de la comisión en general.
y que nos habían dado plazo para también que nosotros como convencionales presentáramos propuestas, y está hecha un consolidado de esta estructura. Yo creo que sería una buena base, aparte del artículo 5 de las reglas de subcomisiones, que obviamente tenemos que tener en consideración, porque es ahí donde se regula nuestro cronograma de trabajo en realidad, que debiéramos darnos para tener la propuesta de aquí al sábado, que sería estructura de la Convención Constitucional, jerarquías y responsabilidades, pleno y mesa directiva, comisiones internas y comisiones temáticas, secretaría técnica, secretaría administrativa y comité externo de asignaciones. Estatuto aplicable a las y los convencionales constituyentes, sus derechos, deberes y funciones y atribuciones, reclamaciones internas. Este podría ser la estructura de donde nosotros vamos a extraer todas las propuestas y decir, mire, en estructura de la Convención Constitucional, estas son las propuestas que hay. Y así nosotros las vamos a poder discutir. Ahora, con Mauricio, yo creo que necesitamos el tiempo para poder preparar este material, porque ahora no lo tenemos, no estábamos de coordinadores, ahora vamos a tener que quedarnos trabajando para poder presentar este insumo para poder iniciar el debate. En base al artículo 5, que es el que nos da nuestras facultades. Luis. No, solo recordar que también... Por favor, he pedido la palabra muchas veces, perdón. Ya, es que a mí me parece algo importante. A ver, se está proponiendo y asumiendo de facto esta idea, esta propuesta, ¿no?, de Mauricio de avanzar sobre un índice, ¿no?, para de alguna manera ordenar el debate, eso entiendo. Pero me gustaría que quedara en acta, que no significa que esa propuesta, o sea, se especifique que es una propuesta, es decir, no porque en el índice que se explique, diga que hay una comisión de medio ambiente, por decir cualquier cosa, asumamos de facto que esa comisión va sí o sí. ¿Por qué lo digo? Porque hay que ir hablando órgano por órgano respecto a su funcionamiento, a sus atribuciones, y de acuerdo a eso vamos a ir asumiendo que existe ese órgano o no. Entonces, para que también no nos confundamos pensando que esa propuesta de índice va a ser la que va a tener, ¿no?, la comisión, sino más bien ir viendo. Hasta ahora yo identifico el pleno, la mesa y las comisiones, y habría que ir, de hecho creo que inclusive en este momento estamos en condiciones de ver cuáles son las atribuciones y las funciones del pleno, por ejemplo, y eso no hay ninguna dificultad, nada que hacer antes. Entonces, para que también lo vamos viendo, de que hay cuestiones que no asumirlas como tal porque vienen en esta propuesta, sino que en la medida que nosotras y nosotros definamos esas funciones y atribuciones, van a ser parte de los órganos y la composición de la convención. Eso. Sí, la idea es tener un debate que sea flexible y razonable, ¿no? Porque también puede ocurrir que durante el desarrollo del debate nos demos cuenta de la necesidad, ¿no?, de quizás depurar ese índice, cambiar un orden de algo, y eso lo vamos a ir generando. Somos 11 convencionales, todos queremos que esto salga adelante, pero tenemos que darnos un orden inicial a lo menos. Entonces, lo que nosotros queríamos pedirle con Rosa es suspender esta sesión hasta el día de mañana. Nosotros vamos a entregar antes del inicio de la sesión un comparado respecto de las distintas propuestas de índice en aquellas materias sobre las cuales existe competencia en conformidad al artículo 5 de las reglas sobre las subcomisiones que nosotros tenemos que tratar. Vamos a generar una propuesta y vamos a dar cuenta de las distintas propuestas de cada uno de ustedes. Dicho eso, yo creo que lo vamos a debatir, en su caso vamos a acordar o votar, y después, acto seguido, yo creo que mañana tenemos sí o sí que salir con normas que estén aprobadas respecto de aquellos órganos donde nosotros observemos, a lo menos, empezando por ahí, en que no hay mayor controversia, ¿ah? Y así vamos a poder generar también los comparados en relación a el tema que es más complejo, digámoslo derechamente, que es el número de comisiones y su competencia, la forma en que se van a integrar, ¿no?, donde va a haber más debate. Entonces eso lo vamos dejando hacia el final. Yo les propongo eso. ¿Sí? ¿Perdón? Constanza, para que deje el registro de... Perdón, no, sí, no, que hay que nomás tener ojo que no coincida con el pleno, pero a mí me parece que es como bien razonable lo que están proponiendo, de darse un tiempo para poder consolidar esto. Ya desde ya les agradezco que sea como de un día para otro, porque encuentro que es harta pega a pesar de que son 15 propuestas, y así tengamos un mínimo tiempo para poder reflexionar en relación con eso y ya empezar a aprobar. Me parece perfecto.
¿Amaya? Contar que Daniel me cuenta que Rodrigo Pineda, creo que es el nombre del secretario de la subcomisión número 2, que él se ofreció para hacer este comparado. Entiendo que él tiene una larga experiencia porque es el secretario de la Comisión de Constitución del Senado, y él dice que, no sé si ya lo está trabajando o lo podría tener, así que quizás sería bueno conversar con él para que simplemente les pudiera servir de borrador. Muchas gracias, Luis. Sí, no, solo recordar que el artículo 5º igual señala cualquier otras materias relativas a la estructura orgánica o funcionamiento general de la convención. Entonces igual sería bueno en la coordinación que tengan, definir el tiro qué temas no van a ver ellos por remanente esta subcomisión. Y lo segundo, bueno, felicitarlos también por un gran trabajo y ojalá tenerlo mañana para que, al menos como dice aquí Constanza, tener un momento para estudiarlo. No sé si mañana en la mañana, pero por ahí para leerlo un poco antes. Y la duda que me queda es, al final todo eso se basó en una sistematización de las audiencias y cuándo va a estar. La coordinación de la Comisión de Reglamento está sistematizando todas las intervenciones y propuestas que han hecho personas y organizaciones de la sociedad civil. Ese es un trabajo que se está desarrollando, respecto al cual hay una reunión hoy día a las 20 horas, así que vamos a ver si está ese resultado. Si está, obviamente, va a formar parte del trabajo que nosotros estamos planteando. Y respecto de los tiempos y todo lo que tiene que ver con el mejor debate y conocimiento de la materia, nosotros con Rosa tenemos la plena disposición de generar los espacios para que todas las propuestas de cada uno de ustedes pueda ser suficientemente conocida, debatida y en su caso votada. Dentro del corto plazo que tenemos, vamos a trabajar hasta el día sábado inclusive, a menos que el Pleno nos dé un mayor plazo. Eso. No sé si alguien quiere abordar otro tema. No, yo tengo la duda si que hay internet, porque estoy tratando de mandarle unos documentos. Excelente. Ya. Ya, excelente. Muchas gracias. Aprovechar, ya que tenemos a Maya acá, de consultarte por el tema del plazo, porque igual me entra la duda, y en algún momento lo debatimos, porque hay comisiones que se instalaron después de nosotros, pero que nos van a tener que entregar insumos. Por lo tanto, independiente de que nuestro plazo se termine el día sábado, va a quedar pendientes otros insumos que nosotros no vamos a poder abordar hasta no tenerlos. Entonces, no sé si eso ya se ha conversado con la mesa directiva. ¿Hay algo ahí? ¿Hay humo blanco? ¿Qué es? Yo creo que ahí hay dos alternativas y quizás mañana es un buen momento para preguntarlo en el Pleno. Yo no sé si vamos a tener la oportunidad mañana, pero una alternativa que entiendo que estaban barajando era que el plazo de los 30 días se contara desde la constitución de la última comisión, que entiendo fue el 28 de julio, lo que nos daría a nosotros hasta el 28 de julio. Para entregar porque justamente vamos a hacer un trabajo que en parte es superpuesto. Y tienes toda la razón, yo creo que es urgente porque de verdad, sobre todo en la comisión número 3, que tiene que vincularse a las otras, vamos en momentos distintos. Yo escuché, por ejemplo, que la de participación popular tenía 217 audiencias, imagínense, 217 audiencias, entonces, ¿cómo vamos a conciliar nuestras normas reglamentarias de participación si ellos van a estar, en el fondo, como en otra etapa? Yo creo que es súper importante saberlo, Rosy. Me da la impresión que lo más plausible que ocurra es que nuestro plazo, el plazo de 30 días, se cuente desde la última comisión. Pero eso tendríamos que tener una decisión como formal, digamos, explícita, para entender que nuestro plazo, en el fondo, va hasta el 29 de agosto y no hasta el 19, como se contaría de la manera que originalmente lo estábamos haciendo. Eso. Sí, yo creo que a nombre de todos sería una buena idea y lo solicitamos, yo por lo menos lo solicito, si es que el día de mañana se puede plantear por parte de la coordinación de reglamento que se aclare este punto por el Pleno. Porque mañana sería el momento ideal. Tenemos Pleno una vez a la semana, entonces dejaríamos ya la otra semana esa definición. Así que vaya, digamos, esa solicitud. Hugo. No, solo leer me acaban de whatsappear, enviar creo que este WhatsApp era para ti, Amaya, pero me lo mandan a mí, la Paola Grandón, y dice lo siguiente, que es importante. Ella fue designada coordinadora de la subcomisión de estructura orgánica de la Comisión de Presupuesto. Y dice que se le contó que nosotros estábamos trabajando en la subcomisión para tratar estructura orgánica de la convención. Ellos también están tratando lo mismo.
Dice, te cuento que nosotros llevamos 4 sesiones trabajando este asunto, junto a los profesionales de la Universidad de Valparaíso, José Cortés y Jorge Dip. Sería ideal que pudiéramos coordinar para evitar hacer duplicidad de trabajo. Ellos también están trabajando en la estructura orgánica de la convención. ¿Contesto? Se lo digo porque, sí, no sé. Lo que pasa, Hugo, yo tendería a pensar que la comisión que debiera ver eso es la 3, que es la que ve el vínculo con las otras comisiones. Independiente de que yo y Daniel podamos tratar de hacer la coordinación general, pero eso es una materia específica que debiera ver la comisión 3. Habría que ver quién quedó de coordinador ahí. Lo que parece es que están también trabajando en la estructura de la convención ellos. Sí, no, ellos están trabajando en lo mismo que vamos a hacer nosotros. Ellos ya llevan, dice, 4 sesiones trabajando en la estructura de la convención. Claro, lo que pasa... orgánica. Sí. Yo entiendo el riesgo de duplicidad y en ese sentido nosotros tenemos esa tercera comisión que es de coordinación con otras comisiones. Van a haber comisiones que van a tener propuestas, ¿no? Y propuestas que también pueden coincidir con materias que nosotros abordemos. Imagino participación ciudadana, por ejemplo, ¿no? Y hay una comisión de participación ciudadana que también va a formular sus propuestas. La coordinación busca precisamente el que nosotros tengamos la posibilidad de contar y recibir esas propuestas e incluirlas de alguna forma en reglamento. Ahora, la propuesta de reglamento, a partir de las reglas provisionales que se aprobaron por el Pleno, en estricto rigor la vamos a tener que hacer nosotros, ¿no? Y tenemos que tener esa obligación. Pero las otras comisiones también van a tener una voz porque ellos van a emitir informes, los cuales también van a ser votados por el Pleno. Entonces, tenemos que hacer esa armonización a partir de la comisión número 3 de nosotros, pero también finalmente esa se va a concretar a partir del debate que se va a dar en el Pleno. Acuérdense que también tenemos plazo para presentar cada uno de nosotros indicaciones a las propuestas que hagan las distintas comisiones como constituyentes. Ahora, ese es el sistema que tenemos y tenemos que avanzar a partir de aquel. Perdón, coordinadores, ¿me permiten? Sí, don Julián. En ambientes como el nuestro no es raro que surjan posibilidades de duplicidades. Sin embargo, yo quiero poner de relieve que las normas provisorias de la Convención Constitucional señalan, artículo 6º, que la Comisión de Reglamento considerará una propuesta, 2 puntos, sobre estructura de la convención. Es decir, yo creo que claramente hay un encargo explícito de la convención a esta comisión de reglamento y dentro de la de reglamento a esta subcomisión de estructura. Amaya y después. Yo tengo 2 preguntas. Tengo una pregunta con respecto a las normas ya en el fondo aprobadas por el Pleno de la Convención respecto al funcionamiento de la misma. Yo no sé si nos hemos planteado cómo nos vamos a vincular a esas normas. Estoy pensando en la mesa ampliada, en la forma de elección. Yo no sé, solo lo planteo como pregunta, a lo mejor no tenemos todavía la respuesta a ese punto. Y lo otro es que entiendo que la Comisión de Ética ya tiene aprobado un borrador del reglamento de ética. Entonces ahí, aparte de avisarle a la comisión número 3 por el vínculo, hay muchas de esas normas que tienen que ver con los deberes y obligaciones de los convencionales que teóricamente nos toca a nosotros. Entonces también tenemos que pensar cómo nos vamos a vincular, justamente por lo mismo, por la duplicidad, pero también para darle coherencia a todo el sistema. Eso. Ignacio. Yo quiero aprovechar de hacer un pequeño comentario sobre lo que vamos a tener que debatir a propósito de lo que está ocurriendo ahora. Solamente dejarlo anotado, que es la duplicidad, que es la posibilidad que otras comisiones estén en paralelo y con razón, buscando contribuir. Y esto va a tener que ver mucho con la comisión de armonización. ¿Y desde cuándo tiene que hacer su trabajo? ¿Desde que va a acompañar un principio a todas las comisiones o vamos a esperar hasta que en un minuto más al final aparezca? Y yo creo que este ejemplo de lo que estamos viviendo es un buen ejemplo para esa reflexión. Bueno, sí, Luis, por favor. Ahí está. Un poco para evitar la duplicidad, cabe recordar que otras comisiones tienen reglas especiales en cuanto al orgánico, como la Comisión de Participación y Consulta con los Pueblos Originarios, artículo 20, letra C, del Reglamento para el Funcionamiento Provisional de las Nuevas Comisiones, que ellos tienen la atribución de
crear una Secretaría de Participación y Consulta Indígena, su estructura orgánica y funcional. Eso para que se tenga presente. O sea, no sería tarea nuestra en principio, sino la de ellos que nos informen a nosotros. Claro, la idea de la comisión número 3 es precisamente recoger las distintas propuestas que inciden en un reglamento y que están siendo desarrolladas por otras comisiones. Acá, bueno, la idea es que tengamos un trabajo colaborativo y que no nos empecemos a trincherar diciendo, ¿sabe qué? Eso me corresponde a mí y no a ustedes. Y bueno, vamos a confiar en la buena voluntad, ¿no?, de todos los convencionales y las distintas comisiones para entenderlo así. Yo en todo caso lo que entiendo es que a partir de las reglas provisionales que nos dimos para el funcionamiento de la convención, le corresponde a esta comisión de reglamento el entregar una propuesta de reglamento a el Pleno. Y esa propuesta de reglamento es una propuesta de reglamento que debe ser además general, ¿no?, y que abarque todas estas materias. Por ejemplo, en el caso de lo vinculado con la Comisión de Ética, obviamente va a haber un estatuto ético, deberes y derechos de cada uno de los convencionales, ellos ya lo tienen desarrollado. Yo tiendo a creer que acá lo que debiese ocurrir es que la comisión número 3 de esta comisión va a comunicarse con ellos, va a recoger esto. Puede ser que haya algunas modificaciones, observaciones de esta comisión y después esto lo vamos a incorporar en el reglamento. Ahora, si alguien de la Comisión de Ética o alguien u otra persona no queda satisfecho con lo que nosotros hagamos, recogiendo el trabajo de la Comisión de Ética, por ejemplo, y llevándolo a nuestro reglamento, está el espacio para la presentación de indicaciones a nuestra propuesta de reglamento en el Pleno y se podrá debatir finalmente quién va a armonizar en esta fase, sin perjuicio que yo, no adelantando el tema de fondo, pero estoy de acuerdo con lo que se dijo acá, Comisión de Armonización del minuto 1, pero punto y aparte, va a ser el Pleno en esta fase el que va a armonizar el reglamento, si se quiere. Entonces dejémosle eso para la comisión número 3, pero yo les recomiendo y les propongo que no nos pongamos límites, hagamos el trabajo que estamos llamados a hacer a partir del artículo 5 de las reglas de funcionamiento de las subcomisiones y hagamos nuestras propuestas normativas independientes de las eventuales duplicidades. Un poquito complementando contigo, Mauricio, en la semana pasada en el Pleno se votó, ¿cierto?, el tema del comité de asignaciones. Y ahí también surgió la duda y se planteó, porque si aprobábamos esas normas, después tendríamos la posibilidad de volver a discutirlas o cambiarlas, y se dejó en claro que una vez que se presente la propuesta definitiva de reglamento, igualmente íbamos a tener la posibilidad de presentar indicaciones, y en el mismo sentido que tú estás diciendo, las propuestas son propuestas hasta que no se saque y nosotros presentemos la propuesta final de reglamento, que va a ser también discutida y con indicaciones en el Pleno. Y lo que salga de ahí va a ser lo definitivo. Es como un poco para reforzar. No sé si alguien quiere tomar la palabra para abordar otro tema. Si no es así, entonces damos por cerrada esta sesión y nos reunimos mañana a las 15:30 en este mismo lugar. Muchísimas gracias.